Muy buenas, ¿qué tal amigos? En el vídeo que os presento hoy vamos a ver cómo trabajar a partir de una pista de voz original en la que haremos correcciones de tempo, de tono y además duplicaremos para tener segundas voces. Técnica que además podremos utilizar para hacer coros. Y para ello vamos a utilizar la tecnología que nos ofrece Logic, en este caso FlexTime y FlexPitch. Tenemos aquí, como veis, una pista que pone voz original, en la cual en los efectos de inserción tenemos pues una ecualización, un compresor, dos instancias del plugin de Waves de Eclipse Loralgi para vocales y un neutrino. El objetivo de esto es escuchar la voz original, pero ya procesada en cuanto a dinámica y ecualización. Lo que pasa es que aquí la tengo sin modificar tiempo ni tono, para que veáis la toma original y podáis comparar luego con el trabajo que hacemos cuando hacemos las correcciones. Entonces, como primer punto, lo que vamos a hacer es escuchar el tema, bueno, un fragmento del tema, con esta estrofa sin editar, tal cual viene de la grabación, procesada en cuanto digo a efectos, dinámica y demás, pero no en cuanto al tempo y al tono. Así veremos dos cosas: desfases en el tempo y pues coloreos o variaciones en la, o errores más bien dicho, en la afinación en cuanto al tono. Vamos a ello, lo escuchamos. Como podéis escuchar, lo que sucede es que el vocal va variando en cuanto al tempo, adelante y atrás, se va quedando colgado, luego acelera. Las afinaciones en algunos sitios están un poco cromadas hacia abajo. Y esto sucede porque probablemente se ha grabado con una base de acordes sin tener una claqueta, en una versión en la que no primaba tanto el tempo y por tanto pues podemos decir que tenemos una grabación más ad libitum, pues con pads muy poco fijados en el tempo, con grandes colas, entonces no era tan importante. En cuanto metemos una base, como es el caso de esta versión o este remix, que va con la claqueta martillando a tope, se nos va perdiendo. Si esto fuera una grabación de hace unos años en la que no teníamos estas tecnologías que tenemos ahora, lo que se haría, pues bueno, había una cosa que se llamaba antes pinchar, que era repetir las tomas desde el principio, pero regrabar por encima aquellas partes que tenían errores, de forma que, bueno, se intentaba darle cierta naturalidad, aunque teníamos varias tomas diferentes. Ahora es mucho más elástico porque tenemos estas herramientas digitales y podemos hacer correcciones en vocales en los que o sea, en principio parece que no podemos hacer nada con ellos. Entonces, para que veáis cómo va esta historia, muy facilito. Primero, consideraciones a tener en cuenta con respecto a teoría musical. Tenemos que saber, o deberíamos saber, en qué tonalidad nos estamos moviendo. En este caso en concreto estamos en do sostenido menor, por lo tanto, para los que controléis un poco de armonía, sabéis que tenemos 4 alteraciones, 4 sostenidos. Para los que no sepáis, por decirlo de alguna manera, sería las teclas negras que tocaríamos en un piano en determinadas notas. El do, en este caso serían el fa, el do, el sol y el re, ¿vale? Pero todo esto es teoría musical. Entonces, una vez que sé en qué tonalidad estoy trabajando, lo tengo que tener en cuenta cuando yo vaya a hacer coros con terceras, quintas, octavas o los intervalos que quiera utilizar, porque tendré que ajustarme
a esa parrilla que nos está marcando la tonalidad en la que estamos trabajando, la escala en la que estamos trabajando. Pero antes de esto, lo primero que hago yo siempre es ajustar el tempo, es decir, las palabras o sílabas o frases que se quedan retrasadas, colocarlas en su sitio, ajustarlas un poquito a la claqueta para no tener esa sensación de irnos quedando por detrás o por delante. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, cuando trabajamos con Flex, si tenemos aquí la voz original, si veis aquí ya sale Monophonic, esto viene de haber abierto ese menú lo podéis abrir para los que no controléis mucho, desde este logotipo de aquí, o icono, y venimos primero al Flex Time para hacer la edición de tempo. En este caso concreto, monofónico es una voz, no es un instrumento que pueda hacer acordes como un piano, y veis que salen aquí un montón de rayas. Voy a hacerlo primero sobre la voz original para no arruinar lo que ya tengo editado aquí abajo. Aquí es cómodo abrir mucho el zoom para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en este punto de vista que tiene Logic, lo que podéis ver es que nos genera como unos anclajes, unas rayas que veis aquí, que son, en este caso, para mover lo que sería cada una de las palabras o frases. Él genera unas con una autodetección que tiene que ver también con la detección de tono o las notas, pero nosotros podemos generar otras en las sugerencias, como tenemos aquí en estas líneas punteadas, o incluso en medio de la nada, donde me interesase a mí. Vamos a deshacer estos cambios. La idea es que cada anclaje mueve la zona a la izquierda y la zona a la derecha, por eso tengo que tener cuidado porque acorta hacia un lado y estira el otro, como estáis viendo aquí, para irme ajustando, pues como decimos, a la parrilla. Y si yo abriese más, pues vería las subdivisiones aquí a las que me tengo que ajustar en el tempo. Vamos a deshacer el cambio. Entonces es interesante que si yo quiero mover, por ejemplo, este sector que veis aquí, tendría que generar una línea, por ejemplo, aquí, y esta que ya me va a sujetar el resto, aunque podría poner esta. Entonces veis que ya se va editando esa zona, y si quisiese que no se moviera para nada esto, tendría que marcar otra línea por ahí, de forma que solo acorto esto, como veis, y así iría ajustando el tempo a lo que viene a ser la cuadrícula, pues ya sabéis, fusas, semifusas, la figura que os interese, corcheas, negras, y así vamos corrigiendo poco a poco el tempo de la canción. Como esta pista no la vamos a hacer entera, os voy a enseñar el resultado en la voz principal. Me la cargo ya, eliminamos el pasaje y ahora, por ejemplo, pondríamos esta en solo. Lo que pasa es que ahora ya lo tengo en flex pitch, vamos a pasarlo de nuevo al monofónico y veis, pues bueno, un poco la edición que tiene. Si os fijáis aquí ya, cada palabra o cada sílaba ya va cayendo conforme a la cuadrícula, porque ya he ido yo editando. Veis que va coincidiendo pues con las negras, con las corcheas, y además ya vais viendo aquí las diferentes notas que coinciden bastante con lo que es la división temporal que hace. Si hiciéramos ahora una escucha de esto, oiríamos que ya va dentro de la claqueta. Vamos a ello. Perdón un segundillo, que lo que quiero es lanzarlo entero. Ahora sí. Veis que ahora ya de una forma disciplinada va cayendo cada frase con la claqueta, con el tempo, como le queráis llamar. Eso es porque hemos ido editando cada una de las frases para que así fuera coincidiendo. Lo siguiente es la corrección de tono que vamos a hacer con Flex Pitch. Cuando vosotros abrís Flex Pitch,
sucede que os va a aparecer una especie de piano roll, como cuando estáis editando pasajes MIDI. Vamos a hacerlo un poquito más visible. Así. Y veis que va haciendo pues una secuencia de como si fueran notas, y luego tenemos un gráfico que a alguno le podría inducir a pensar que esto tiene que ver con frecuencia, como cuando estamos viendo una amplitud de onda. Esto no es así. En realidad esto es una representación de cómo va variando el tono dentro de la misma nota. Entonces, cuanto más escarpado sea esto, más vibrato tenemos, o más se va saliendo de lo que es la afinación original. Esto sucede porque la voz es un instrumento pues, que está regulado por los músculos de la garganta. Entonces, cuando un vocalista canta, no da los tonos planos. Ataca las notas, si veis a veces desde aquí arriba, atacan las notas por debajo, lo que es el vocal va fluctuando. Entonces, uno de los parámetros que nos puede interesar regular es el vibrato, que es dentro de cada bloque este control de aquí. Esto sería el vibrato original y esto sería un vibrato completamente plano. Si yo lo dejo plano, cuando reproduzco esta nota, pues va a sonar un poco extraño. Si os fijáis, suena como robotizado. Entonces, esto nos puede interesar, es un poquillo efecto autotune a lo bestia, nos puede interesar cuando estamos buscando que algo suene así. Si buscamos un vocal natural, no es muy interesante. Entonces desharemos el cambio. Ahí tenemos la ejecución original, y si la escuchamos, pues hace ese tipo de vibrato que realiza pues una voz humana normal. Otro de los parámetros que tenemos aquí es el fine pitch. Cuando lo tenemos a 0 quiere decir que la nota en su media está completamente afinada o ajustada a la nota que Logic cree que el vocalista estaba tratando de dar. Si hay mucha variación en el vibrato, puede pasar que la nota aparezca desplazada, pues medio tono para arriba, medio tono para abajo, y entonces cuando él hace el análisis trate de afinarlo contra esa nota y no nos suene natural. Por ejemplo, que hubiera hecho aquí, ¿vale? Si yo reproduzco la secuencia vocal hasta ahí, veréis que esa nota no estaría en su sitio. No tiene ningún sentido cuando obviamente el vocal original iba por aquí. Entonces, anotar bien que cuando estéis trabajando con Flex Pitch os puede pasar que los ajustes que él haga no sean correctos y os meta las notas un semitono por encima o un semitono por debajo de donde tendrían que estar. Entonces hay que irlo revisando con calma. Lo correcto en este estilo de música es que toda la afinación esté a 0. Yo he ido haciéndolo poco a poco a mano. A veces no interesa, depende también de la gráfica que vaya dibujando esto. Entonces no hay una norma que sea completamente cuadriculada de decir, lo pongo siempre a 0. No, tenéis que escuchar cómo suena, tenéis que ver cómo queréis que suene el tema. De la misma manera que aquí, pues si yo me pongo a atacar este tipo de cosas, podría cargarme la naturalidad de la nota, el efecto que hace el vocalista o la vocalista. Aquí ya suena raro. Sin embargo, si lo escucho el original, suena más natural. Entonces la idea es coger primero la pista original, ir ajustando la afinación con cada una de estas cuadrículas hasta que esto suene más o menos como yo quiero, que en este caso sería así. With me when I'm gone, when love is in your heart, and if you still believe that I'm just in your mind, dream with me again, fill my soul with you, and finally we'll find out that together we are one.
Como podéis ver, las colas mantengo cierto vibrato porque, como digo, si las aplanase sonaría horroroso. Pero ya está cuadriculadamente metido en la afinación. No pasa como antes, que teníamos arrastres, sobre todo desde abajo, que al meter una afinación muy digital, pues como es en el caso de la música electrónica, nos daría una sensación un poco desagradable. Una vez que tenemos esta voz principal, lo que sucede es que duplicamos el canal, ¿vale?, para hacer, en este caso, la armonización. Aquí es donde vamos a ver las cosas un poco raras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayáis a sacar una segunda o una tercera voz para un coro, para doblar las voces, lo que sea, no tenéis que centraros en cómo suena en solo. Pasa exactamente igual que con una mezcla. ¿Por qué? Porque esto va a tener su sentido en el conjunto. Ahora, cuando reproduzcamos la voz en solo, va a sonar horrorosa, completamente antinatural, robotrónica, como le queráis llamar. Esto es porque el objetivo final es que al fusionar las voces se escuchen los coros, pero la voz principal va a enmascarar este efecto y nuestro cerebro va a escuchar varias voces y todas le van a sonar bien, y no va a aparecer lo que nos va a aparecer ahora cuando lo escuchemos solo. Vamos a darle, que vale más un ejemplo que 1000 palabras. With me when I'm gone, when love is in your heart, and if you still believe that I'm yours and you're mine, dream with me again, fill my soul with you, and finally we'll find out that together we're one. Como podéis ver, suena bastante raro. ¿Qué pasa? Que lo que he hecho es duplicar la voz, armonizarla en función de la escala en la que estamos. Si no controláis mucho de armonía, como os digo, podéis ir moviendo cada una de las notas a mano, arriba o abajo, hacia zonas donde os cuadren, y luego escuchar las dos voces a ver qué es lo que pasa. Pero desde mi punto de vista es bastante complicado y bastante tedioso. Si esto ya es una labor que nos da mucho trabajo, si aún por encima lo hacemos a ciegas, sería un poco como tratar de salir de una selva sin GPS. Se puede, pero es complicado. Vamos a reproducir las dos juntas y así veis qué es lo que percibe el oído cuando ya trabajan una, la principal, a mayor volumen que la otra, y su complementaria, pues haciendo, si no un coro, una segunda voz que le da bastante más expresividad y grosor, digámoslo así. With me when I'm gone, when love is in your heart, and if you still believe that I'm yours and you're mine, dream with me again, fill my soul with you, and finally we'll find out that together we're one. Ahora de repente, teniendo la misma voz, ya da otra impresión. Esto es un recurso que se utiliza, vamos, en todas las producciones que podéis escuchar hoy. Segundas, terceras voces, a veces octavas por debajo, octavas por encima, ambas a la vez en alguna frase, paneadas hacia los lados. Ya os digo, es un recurso muy habitual y que hace que suene más a producción que a maqueta. Esas son las diferencias. Podríais hacerlo también grabando con vuestros vocalistas, segundas pistas, terceras pistas, pero es mucho más complicado que casen. Luego se les puede generar desfases con plugins para hacer coros y demás, pero la edición a mano es fundamental
para conseguir que suene exactamente como vosotros queréis que suene en cuanto a armonía. Si esto lo reproducimos ya dándole voz al resto de instrumentos, veréis que complementa perfectamente los grados de la escala que estamos utilizando. En esta secuencia, de hecho, son primer, cuarto y quinto grados de do sostenido menor, como habíamos dicho, y va siempre dentro de esa estructura, por lo tanto suena perfectamente con los acordes que hacen los sintes, con la línea de bajo y con el resto de instrumentos. Vamos a hacer una pequeña escucha. Pues básicamente esto sería para todas las voces. Habría que organizarlo de alguna manera, de forma que si sacamos dos voces, paneamos una a la izquierda, otra a la derecha. Hay muchas formas de hacerlo. Hay ciertos, no voy a decir estándares, porque cada uno lo hace de una manera, pero hay ciertas costumbres para hacerlo de una forma o de otra. Por ejemplo, aquí tenemos otra duplicidad con otra configuración para una frase en concreto. Vamos a ponerlo aquí. Que es una frase que nos lleva hacia lo que sería la parada, donde tenemos unos pads, que aquí hemos hecho exactamente lo mismo, reafinar bien las notas. Y luego hay un efecto aquí bastante interesante enganchando el vocal, que de paso os voy a explicar ahora como bonus, aunque no está relacionado con el tema de la afinación, pero que es interesante también. Vamos a ponerlo. Lo único que está pasando aquí, en esta zona que veis aquí, es que lo que hemos hecho es repetir parte del vocal. Cuando abre la vocal, cogemos pues, un fragmento, en este caso este, y lo vamos repitiendo. Y para hacer el efecto este que se va oyendo, que se va como entrecortando el vocal, tenemos aquí este plugin que está todo el rato machacando en ritmo de semicorcheas, y lo único que hacemos es pasar de un dry a un wet poco a poco. Se hace una motorización y le va entrando el efecto del plugin, de forma que poco a poco va haciendo esos cortes cada 4. Es configurable con un montón de parámetros. Yo lo tengo así porque era el efecto que buscaba, hasta que desaparece cuando vuelven a entrar los otros dos vocales con su original, y en este caso su voz doble. Sin más, esto es lo que quería contaros. Ahí va la policía, o no sé, los bomberos, ahí estaban las notificaciones de Instagram también, me da igual. Es una edición de vídeo un poco cutre, pero lo que me interesa es que veáis un poco cómo se trabaja duplicando voces con Logic. Como os digo, es una herramienta muy potente, es una herramienta que tiene muchísimas posibilidades, que os puede llevar a construir verdaderas animaladas en cuanto a coros, en cuanto incluso a voces completamente masculinizadas o feminizadas, porque tenemos otro parámetro ahí que suele ser bastante común en los plugins que tocan voz, que es el formant, que nos ayuda a ello. Quiero decir, con un poco de imaginación las posibilidades son infinitas. Tenedlo en cuenta a la hora de trabajar incluso con vocales que tengáis de librería, porque se puede hacer
de la misma manera. Cualquier archivo de audio es editable con este sistema. Incluso, como decía al principio, para instrumentos, grabáis una secuencia de instrumentos o un instrumento en concreto que no entra muy bien en el tempo, lo podéis mover, tenéis alguna guitarra que no acaba de afinar alguna nota, podéis meterlo ahí, es muy flexible. Pues nada, sin más amigos, hasta aquí el vídeo que os he preparado y espero que os sea de ayuda. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.